asentados sobre sus enormes neumáticos, pasos de rueda anabolizados y afiladísimas aerodinámicas moldeadas en el túnel de viento, los Grupo 5 superaron todos los cánones del sentido común en las carreras. La FIA gestionó el Grupo 5 en un periodo comprendido entre 1966 y 1982, y dentro de este, el reglamento fue mutando en 4 generaciones muy dispares entre sí. Todas ellas desvelaron y aportaron su grano de arena a los deportes del motor, en una época de conductores prodigios y ensayos técnicos. El altísimo factor de riesgo de aquella época atrajo a millones de espectadores a las gradas de los autódromos más memorables de la historia, aunque este brillante espectáculo también tuvo un altísimo precio. Numerosos héroes cayeron en el campo de batalla bajo el yugo de las enormes potencias mezcladas con las nimias técnicas de seguridad de la época. Sería en 1966 cuando la FIA introdujo esta nueva categoría de carreras en la que estaban incluidos los turismos altamente modificados. Esta pasaría a ser conocida oficialmente como turismos especiales del Grupo 5, y esta primera generación comprendería las temporadas disputadas entre 1966 y 1969. Esta regulación, desde un principio, comenzó a tomar cierta relevancia, ya que entonces se comenzaron a permitir las modificaciones en los vehículos más allá de las disponibles en las categorías simultáneas de turismos del Grupo 1 y Grupo 2. El reglamento Grupo 5 también se adoptó para el Campeonato Británico de Automóviles Salon a partir de 1966, así como para el Campeonato Europeo de Turismos a partir de 1968. Sin embargo, la categoría de turismos especiales se suspendió después de la temporada 1969. Las altas esferas que gobernaban este deporte ya estaban acostumbradas a hacer y a deshacer sin otorgarle importancia a las consecuencias y, por supuesto, sin valorar los intereses del deporte por encima de los suyos propios. En este caso, para la segunda generación, la Comisión Sportive Internationale, que era el brazo de competencia independiente de la FIA, asestó uno de los primeros batacazos importantes al reglamento. Los daños colaterales irían directamente hacia los prototipos Grupo 6, que si bien habían estado desatando una gran expectación en circuitos rápidos como Le Mans o Spa, gracias a la capacidad ilimitada de sus motores, ahora se habrían limitados a 3 litros para correr en el nuevo Campeonato Mundial de Marcas. La excusa: querían atraer, entre muchas comillas, a los fabricantes de Fórmula 1 a la serie para correr con los motores de 3 litros. Esto suponía que los grandes corsarios de la serie, como los Ford de 7 litros, pasarían a ser desterrados de inmediato. Este periodo, que abarcó las temporadas comprendidas entre 1968 y 1971, comenzó a ponerse tan turbio que finalmente se vieron obligados a aceptar en la serie a los vehículos del Grupo 4 con motores de 5 litros. Eso con la condición de que se produjesen mínimo 50 unidades del modelo. Ahora muchos corredores tuvieron que centrarse en conceptos ya obsoletos como el Ford GT40 o el Lola T70. Como era de esperar, salió mal. Las inscripciones en la categoría del Grupo 6 de 3 litros fueron infames, y en abril de 1968, la comisión se vio obligada a reducir el número de unidades mínimas producidas de 50 a 25 para la inscripción de los coches en el Grupo 4. Se trataba de una maniobra desesperada para tratar de completar unas parrillas desoladoras. Así, entre 1969 y 1971, nuevos modelos tuvieron cabida en la serie, como el Ferrari 250 LM o los propios Lola, los cuales no habían podido cumplir previamente
con las exigencias pretéritas de 50 unidades producidas. Es en este punto donde Porsche, simultáneamente a sus competencias en las carreras, comenzó a desarrollar el 917 para poder explotar el nuevo reglamento. Inspirado en el propio 908, el 917 supondría una revolución tecnológica que ahora presentaba primicias como el motor Flat 12, componentes de titanio, magnesio y otras aleaciones hasta entonces desconocidas en los automóviles de carreras. Enzo Ferrari haría lo propio tras vender la mitad de las acciones de su empresa Fiat durante junio de 1969. Gracias a esa transacción, il Commendatore pudo llevar a cabo el desarrollo del icónico 512S, armados con los poderosos bloques V12. En este punto, Porsche sí que le otorgó un notable apoyo de fábrica a equipos como Gulf o John Wyer, incluyendo cierto soporte a conductores privados como David Piper. Enzo Ferrari, por el contrario, no le otorgó ningún tipo de soporte a la numerosa escuadra de equipos privados que manejaron los 512, como Scuderia Filippinetti, Nart, Écurie Francorchamps o Hello Racing Team. De hecho, los 512 no eran más que productos de fábrica que posteriormente fueron puestos a punto por el departamento deportivo Cefac. A partir de 1970 el reglamento fue modificado y ahora todos los participantes que quisieran poner un chasis sobre la pista tendrían que tener una cilindrada inferior a 5 litros y la producción del modelo debía ser de un mínimo de 25 unidades. Realmente esto no eran unas normativas para nada exigentes, pero sí establecían un cierto orden en las parrillas. De hecho, eran muy similares a las establecidas en el anterior Grupo 4. Como aliciente, los prototipos del Grupo 6 de 3 litros se mezclarían con los del Grupo 5 en la pista, de manera que la emoción crecería de forma notable, y así quizás se quisieron maquillar unos cambios para los que generalmente el aficionado medio mostraba un notable escepticismo. A medida que incrementaban las velocidades y la emoción, al final de la temporada 1971 se ejecutaría el batacazo más solemne sufrido por esta categoría. La FIA volvía a reemplazar el reglamento. En 1972 llegaría lo que puede denominarse como la tercera generación. Ahora los Grupo 5 adoptarían todos los párrafos descritos en el reglamento del Grupo 6, con motores limitados a 3 litros, lo que significaba que los Porsche 917 y los Ferrari 512 quedarían fuera de la serie automáticamente. Este cambio obligó a las firmas a vender sus chasis a equipos privados y ahora los Ferrari 512, por ejemplo, serían reconvertidos en su mayoría a especificaciones M. Mientras tanto, oficialmente desde Maranello, lanzarían un nuevo prototipo de 3 litros, el 312 PB. Los constantes cambios de reglamento se volvieron en contra de la FIA, que ahora tenía encima a una multitud descontenta de que las regulaciones se sostuvieran sobre prototipos. Este es considerado el periodo oscuro del Grupo 5, debido a la caída de audiencia e interés general. Hablamos de un reglamento que entonces solo podía estimular la locura de los ingenieros mediante la elaboración de prototipos, todo lo contrario de lo que se pretendía, que era estimular un desarrollo tecnológico factible, retener los enormes costes de producción y que las limitaciones presupuestarias y técnicas no desembocaran en el fracaso de los equipos y de sus inscripciones. El único aliciente de esta etapa es que había quedado anulada la obligatoriedad de construir un número concreto de chasis para poder participar en la serie. La cuarta y última generación es la que se conoce como Resurrección. Habitualmente es la más reconocida por el público, ya que la FIA decidió retomar los orígenes de la categoría exponiendo que solo los vehículos de producción tendrían cabida. La nueva regulación, ahora denominada como automóvil de producción especial, también definía que el capó, el techo y las puertas del coche debían permanecer invariables con respecto a la versión de fábrica. El ancho del chasis también estaba restringido, y por ello se recurrió al propio ensanche de las vías,
para las que sí se permitía adoptar colosales pasos de rueda. Todo lo demás estaba a merced de la locura e imaginación de los ingenieros. Realmente, la última generación del Grupo 5 se convirtió en una de las series con más libertad tecnológica que había dado el mundo del motorsport. Con enormes turbocompresores, aerodinámicas de otro mundo y materiales ultraligeros, los reconocidos Super Silueta adoptaron el aspecto de monstruos infames que escupían fuego y calzaban neumáticos de Fórmula 1. Ejemplo de ello era, por ejemplo, el Ford Capri Turbo Zack Speed, con un motor VDA de tan solo 1,4 litros, pero que terminó derramando 600 caballos para un peso de 800 kilos. Además, los vehículos de producción también podrían ser homologados en las categorías comprendidas entre el Grupo 1 y el Grupo 4. Todos ellos tendrían permitido participar tanto en el Campeonato Mundial de Marcas entre 1976 y 1980, como en el Campeonato Mundial de Resistencia entre 1981 y 1982. En este punto, como el reglamento no definía la altura de las luces del automóvil, Porsche, por ejemplo, utilizó ese vacío legal para presentar sus 935 con el reconocido morro plano. El éxito duraría hasta 1982, cuando el Grupo 5 quedaría extinto en favor de la nueva regulación del Grupo B. Sin embargo, el notable éxito que comenzaron a acaparar los rallies de la época frenó cualquier opción de promoción y atención sobre las carreras de circuito. La estela de los Grupo 5 llegó hasta Norteamérica en un formato denominado como IMSA GTX, aunque también sería sustituida en 1982 por los poderosos GTP. Además, también pudimos ver a estos especiales de homologación fuera de los circuitos, aunque únicamente en el Giro de Italia automovilístico. Juanillo Heisdorfer me pregunta por un top 3 de turismos del Grupo A. La verdad que me hacéis preguntas que realmente me hacen pensar, porque nunca he sido de elegir, prefiero esto, prefiero lo otro. En realidad me apasiona tanto esto que me ha gustado siempre el conjunto. Siempre tienes preferencia por una unidad en concreto o por un piloto, pero nunca he sido muy de elegir, ¿sabes? Así que voy a hacer un misceláneo. Voy a seleccionar uno turbo, obviamente el Ford Sierra RS500, ya que fue uno de los Grupo A con mejor rendimiento, con más victorias y que más predominó en todos los continentes. Ojo que he resaltado RS500, que traía ABS de serie, una suspensión ajustable, un kit de carrocería reformado. Eran coches muy finos. De hecho, los 500 chasis fueron ensamblados en la fábrica de Dickford, de Aston Martin. Me quedo con ese turbo. He elegido también, por supuesto, un atmosférico, el BMW M3 E30, que fue un legendario del Grupo A, con cientos de victorias también en esta categoría y con evoluciones notables que precisamente se daban en aras de competir en esta serie. Y bueno, y por último, un V8, evidentemente de Holden. Estoy hablando del Commodore VK, concretamente de la versión del 86, que venía con la librea de Mobile 1, pero era un tanto distinta porque era como las tonalidades más vivas. Me encanta este coche especialmente. Y aparte que sabéis que soy un fan incondicional de Peter Brock. Y bueno, además con este chasis presenciaríamos la última victoria del HDT, del Holden Dealer Team, en Wellington. Y bueno, ya venían con los bloques 304, si no me equivoco, de 4,9 litros, que bueno, que a diferencia de los 5 litros, los V5H pretéritos mostraron un rendimiento bastante mejorado. Este era el V7X, que era un V8 de carrera corta y tenía especialmente un sonido celestial. Y bueno, siempre he tenido muchísimas ganas de tener en mi colección de 1.43 esta pieza, o bien un VP, pero vienen todos de Australia y tienen unos precios estratosféricos. Pero ahora mismo, bueno, desde hace mucho tiempo, son dos de las piezas que más me gustaría tener en mi colección. Bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, dejadme más preguntas para responderos en el siguiente capítulo. Daros las gracias, por supuesto, como siempre, por todo el apoyo, todas las ganas que le ponéis en los comentarios, las sugerencias que me dejáis, que últimamente son muy interesantes. Y solo pediros que disfrutéis y mandaros un saludo, Masters.